Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios revela la verdadera condición del hombre delante de Dios y le muestra que necesita de Dios, que necesitamos volver a Dios. Y es la verdad que nos muestra nuestra realidad interior para volver a Dios en este tiempo profético que estamos viviendo, tiempo apocalíptico, conforme a todas las escrituras, la profecía bíblica que están en las escrituras. Y esto es lo que vamos a estar compartiendo en este tiempo, que Dios es misericordioso, que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, de todo lo que Él dijo a través de la historia de su pueblo, siempre ha cumplido las escrituras. Por eso nos regocijamos en acercarnos a Dios y acercarnos a su palabra, sabiendo lo que Él dice, así será. Él dijo, fue hecho, mandó y existió. Ese es nuestro Dios. Por eso vamos a seguir compartiendo que Dios prepara a su pueblo, Dios prepara a sus hijos, Dios prepara a la iglesia para los tiempos que se vienen. Dios prepara y vamos a estar viendo a la luz de las escrituras lo que dice la palabra de Dios para nuestra vida. Y vamos a ir a Génesis capítulo 15, vamos a estar meditando del llamamiento de Abraham, que dice así la palabra de Dios. Desde el verso 1 del capítulo 15 vamos a estar leyendo al verso 6, dice así: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no tema, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damarcenos Eliezer. Dijo también a Abraham: mira, que no me has dado hijo, que no me ha dado prole, no me ha dado hijo. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, Dios ya lo había en el llamamiento, el capítulo 12 de Génesis, si ustedes leen, pueden ver que Dios llamó a Abraham, que iba, la promesa de que iba a ser una gran nación, y que de Abraham sería bendita toda la familia de la tierra. Dice: el que te bendice, el que te bendijere, bendeciré; el que te maldijere, maldiciré. Fíjese la promesa de Dios. Y en el verso 7 del capítulo 12, usted puede ver: y a tu descendencia le daré estas tierras. Hablando de la tierra de Canaán. La promesa de Dios. Dios prepara, fíjense en el llamamiento de Abraham. Dios ya le anticipa todas las bendiciones, todas las promesas, toda la riqueza que Abraham iba a recibir de parte de Dios. Abraham pensaba que su heredero iba a ser un esclavo, nacido en su casa como Eliezer. Él, porque viendo la esterilidad de su esposa, Sara, y siendo él también viejo,
era imposible que ellos podían ser padres. Solamente un milagro podía ser posible. Y esto es lo que ocurrió. Por eso el pueblo de Dios es un milagro de Dios. Porque no depende de la capacidad o de la inteligencia o de los recursos humanos o de la naturaleza del hombre, sino de la promesa de Dios, del poder de Dios. Que Dios es el Dios de lo imposible. Que cuando las cosas parece que no tiene salida, que no hay alternativa, es cuando Dios manifiesta su gloria para ver que solo Dios puede hacer, para que solo Dios sea glorificado, como en este caso. Dios le dice a Abraham, no te heredará sino un hijo tuyo es el que te heredará. Impresionante la promesa de Dios. Cuando llegaron ellos a los límites, ya Abraham tenía 100 años y Sara 90, es imposible que pudiera tener hijos. Aparte por su esterilidad. Por eso es un milagro. Es un milagro el pueblo de Dios. Por eso dice en Isaías, capítulo 43, así, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Oh, bendito. Fíjense, creador tuyo, formador tuyo, no temas, porque yo te redimí. Mío eres tú. Es pueblo de Dios, Dios formó a su pueblo. De igual manera la iglesia es un milagro también. La iglesia de Jesucristo es un milagro. El cristiano verdadero es un milagro. Porque no tiene que ver con la naturaleza humana, con el razonamiento o con lo que el hombre puede hacer para lograr algo y ser acepto delante de ti. El hombre por su naturaleza está destituido de la gloria de Dios, como dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está separado por su naturaleza. Es imposible. Solo por la promesa de Dios, solo por la palabra de Dios, el hombre puede tener una vida nueva en Cristo Jesús. Y es el poder de Dios que obra en los cristianos. Por eso todo aquello que han nacido de nuevo, que han nacido del Espíritu, son parte del pueblo de Dios. Forman parte de la iglesia de Jesucristo. Porque lo que nació de la carne, lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros hemos nacido del Espíritu. Por eso somos participantes de la naturaleza divina. Esto es un milagro. ¿Cómo podemos explicar a una persona que desconoce las Escrituras, que no conoce a Dios? Es imposible poder comprender. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso la iglesia es un milagro. Es el milagro más extraordinario, porque tiene que ver con lo divino, tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con la eternidad. Y Dios prepara a su pueblo. O sea, cuando Dios llamó a Abraham, ya le anticipó, ya lo preparó, que él sería, fíjense, dice, cuenta las estrellas si las puede contar, porque así será tu descendencia. Las promesas del Señor. Pero sigue diciendo la palabra de Dios del verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fíjense que hay años específicos que muchas veces uno dice no saber el tiempo, no saber los años. Y en este caso específicamente Dios está diciendo por 400 años su descendencia iba a ser oprimida allí en tierra ajena, como lo fue en Egipto. Dice, más también a la nación a la cual servirán, jugaré yo
y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al subcolmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Está hablando de los amorreos de la tierra de Canaán, que no ha llegado al colmo. Fíjense que la maldad, cuando llega al colmo, es donde Dios interviene. Podemos ver que 400 años específicamente está hablando las profecías de Dios, las promesas de Dios a Abraham, que no solamente le estaba diciendo que el que le iba a heredar era su propio hijo, sino que le estaba diciendo también el alcance que tenía su descendencia y las bendiciones que llegarían a recibir de parte de Dios. Que iba a ser que sería una multitud, serían como las estrellas del cielo. Dios cumple su promesa. Impresionante. De igual manera, fíjense, su pueblo creció en tierra ajena, creció en Egipto. No creció en su territorio, sino que creció en una tierra ajena. Y fue esclava allí, fue oprimida, conforme a la palabra de Dios, por 400 años. Dice por eso hasta la cuarta generación, que iban a heredar la tierra que ya le había prometido a Abraham. Fíjense, antes de que sea padre, antes de que tuviera hijo, ya Dios le había prometido la tierra que ellos recibirían. Fíjense cómo Dios prepara a Abraham. Por supuesto, ni siquiera él vería el alcance de las bendiciones, de las promesas de Dios, pero su descendencia recibirían todas estas bendiciones de parte de Dios. De igual manera, la iglesia, podemos decir que la iglesia está también, podemos decir que el mundo simboliza a Egipto y el faraón simboliza al maligno. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense, estamos nosotros en este mundo, no somos de este mundo. Jesús dijo: yo no soy de este mundo, ni los que siguen a Cristo somos de este mundo. Somos peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero qué impresionante que Dios hace que su pueblo, su iglesia crezca en la adversidad, que la iglesia crezca, se desarrolle espiritualmente y la iglesia se crezca en un mundo, en un ambiente que no es el ambiente cristiano. Por eso hay lucha, hay pecado, hay un montón de circunstancias adversas, difíciles. Pero que la iglesia crece en esa adversidad, en esas circunstancias. Qué hermoso saber que Dios lleva a su iglesia y la iglesia pueda crecer en este mundo, se desarrolla espiritualmente. Los verdaderos cristianos crecen y se desarrollan espiritualmente en este mundo porque no ponen sus ojos en las cosas del mundo, sino ponen la mira en las cosas de arriba, puestos los ojos en Jesús y siguen a Jesucristo. Aún estando en este mundo, nosotros servimos al Señor Jesús y la iglesia crece en lo espiritual en este mundo. Fíjense, podemos ver entonces que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel es un milagro, la iglesia de Jesucristo también es un milagro, es por la obra de Dios. En segundo lugar, podemos decir que el pueblo de Israel creció en una tierra ajena, donde fue esclava y oprimida.
Cuando más la oscuridad, más crecía el pueblo. De igualmente también la iglesia crece y se desarrolla en este mundo de oposición, de tentación, de lucha, de conflictos, de crisis, de pruebas, que todos son permisivos por Dios para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Dios nos prepara, Dios prepara a sus hijos. Por eso las promesas de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios, ayudan a bien. Romanos capítulo 8, verso 28, que a pesar de todo, todas las circunstancias, ayudan a bien a los hijos del Señor. Pero podemos ver que Dios, el juicio no está para el pueblo de Dios, sino para aquellos que no pertenecen a Dios. Fíjense lo que dice. Vamos a ver en Éxodo capítulo 9 para que vean cuando Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo en Egipto. Del verso 4 al 6 dice, capítulo 9 de Éxodo, capítulo 9, verso 4 al 6, para que vean. Y ahora haré separación, dice Dios, le dice al pueblo, separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Y al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Fíjense. La plaga, las maravillas de Dios que ejecutó su juicio en Egipto, no era para el pueblo de Dios, separó. Que ninguno del ganado de los israelitas murió, sino que todos los de los egipcios. Qué maravilla. Si ustedes leen todo, esto solamente menciona algunos para que ustedes vean los hechos, la maravilla de Dios. Cómo Dios guardó a su pueblo. El verso 26 del mismo, para que vemos algunas. Dice el 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Si ustedes van a ver que hubo granizo con fuego y mató animales, personas, todos los que estaban en el campo murieron. Pero dice que en la tierra de Gosén, donde estaban el pueblo de Israel, no cayó granizo. Fíjense cómo Dios hace separación para que vean las maravillas del Señor. El verso, capítulo 10, verso 23, para que usted vea. Dice así la palabra de Dios. Que de las tinieblas, de la oscuridad que hubo también en Egipto. Dice, ninguno vio, capítulo 10, verso 23 dice, ninguno vio a su prójimo, ni a nadie se levantó de su lugar en 3 días. Fíjate, 3 días y 3 noches. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Lo que hace el Señor hace maravilla. Todo Egipto estaba en tiniebla, que nadie se levantó de su lugar por la tiniebla, por la oscuridad. Mas donde estaban el pueblo de Israel, tenían luz. Hizo la separación, Dios hace separación. Es lo que va a ocurrir en estos tiempos. Dios va a hacer separación. Dios va a sacar a su pueblo antes que se desate el juicio sobre todo el mundo. Esto ocurrirá. Dios no va a permitir que su pueblo pase por esa circunstancia
porque es pueblo de Dios, comprado por precio, por la sangre de Jesucristo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios para que vean. En Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 10 al 11 dice la palabra de Dios. Está hablando a la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, porque para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén pues lo que tiene para que ninguno quite tu corona. Fíjense lo que dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores que moran sobre la tierra. Sin lugar a duda, esto va a acontecer y no estamos viviendo tiempos proféticos, que esto ocurrirá en cualquier momento. Pero qué bueno saber que Dios va a guardar a su pueblo. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. La iglesia de Cristo pues dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. El que guarda, el que está en los caminos de Dios, se está preparando, está preparado para este evento glorioso que va a ocurrir en cualquier momento. El que vive conforme a la palabra de Dios, el que sigue a Dios y obedece a Dios, está listo, está preparado para este evento. Dios dice aquí: vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. Entonces podemos ver que el pueblo de Dios es un milagro, porque es el cumplimiento de la palabra de Dios, la promesa de Dios. No tiene que ver con el recurso humano, sino con el poder de Dios. En segundo lugar, Dios permite que su pueblo crezca en la adversidad, en su territorio, que es un territorio que no les pertenece, una tierra ajena, en la esclavitud. Así como creció y se desarrolló su pueblo en Egipto, así la iglesia crece espiritualmente en la adversidad, también en este tiempo. Pero también Dios guardará del juicio que ha de venir, la prueba, aquellos que guardan la palabra y viven conforme a ella. Yo te pregunto, ¿eres pueblo de Dios? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has nacido de nuevo? ¿Vives en el Espíritu? Guarda la palabra, la paciencia, guarda la palabra de Dios. Dios también te guardará. Y en promesa, Él viene pronto. Aquí yo vengo pronto para recompensar a todos aquellos los que hayan vivido conforme a la palabra. Ora conmigo si no tienes a Cristo, para recibir a Cristo en tu vida y ser parte también del pueblo de Dios, del pueblo eterno de Dios, que es un milagro, porque es la obra de Dios en tu vida. Ora conmigo de esta manera: Señor Jesús, gracias te doy por tu obra en la cruz del Calvario, y gracias por tu poder, Señor, que hace posible nacer de nuevo, nacer del Espíritu, ser parte de la naturaleza divina. Perdona mis pecados, Señor, que vengas a mi vida y que sea mi Señor y Salvador. Y gracias por esta promesa de tu palabra, Señor, que hace posible lo imposible. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.